Gloria a Jesús. Siempre estar en vida abundante es una bendición tan grande para mí. De hecho, yo no voy a olvidar nunca que las puertas de Argentina realmente se abrieron a través del apóstol Sergio. Ahora el Señor me ha dado la bendición de conocer a muchos otros ministros, pero realmente yo siempre honro y reconozco que la puerta que se abrió fue a través del apóstol Sergio. Y no cabe duda que Dios crea conexiones cuando Él tiene interés de hacer algo en las naciones. Porque el apóstol llegó hace un par de meses a Guatemala, nos dejó sumamente bendecidos. De hecho, varios de los pastores con los cuales él pudo estar y sabían que yo venía, enviaron saludos, enviaron su agradecimiento, porque la palabra que fue él a impartir fue de tal impacto y de tal bendición que dejó activadas las iglesias en donde él estuvo. Ustedes tienen una calidad de apóstol, realmente lo tienen. Y nosotros agradecemos a Dios por esta bendición, por esta conexión y por esta amistad. A través de los años se ha ido afianzando la amistad y ahora somos hasta confianzudos. Como Chacho. Bueno. Como Chancho. Así es el asunto. Así que muchas gracias, apóstol. Muchas gracias, preciosa iglesia. Hoy lunes tal vez es una actividad fuera de lo normal, de lo ordinario, es una actividad extraordinaria, pero gracias a los que vinieron, a los que hicieron tiempo para estar, y estoy convencido que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Tengo ya unos días de haber entrado a Argentina, entré el jueves pasado y estuve ya en Sierra de la Ventana, que es un lugar hermoso. Estuve en Pringles, estuve ya en Pigüé. Hoy viajamos cerca de 600 y algo de kilómetros para estar acá y mañana sigo. Bueno, mañana es el único día que no tengo actividad, pero de todos modos el apóstol me va a llegar a comer algo rico allá a Rosario, digo yo, ¿verdad? Ya. Seguro, una rica carne, está bien. Y luego sigo a diferentes lugares en donde todavía tenemos mucha actividad, pero estar aquí es una bendición grande para mí. Gracias por recibirnos con tanto cariño, con tanto amor. Hay gente que son amigos, que amamos, que queremos y sabemos que nos edificamos mutuamente. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor por esa bendición de gozarnos los unos y los otros? De disfrutar esa comunión los unos y los otros. Y para aprovechar un poquito el tiempo, porque quiero compartirles con ustedes varios pensamientos vinculados a una iglesia que es dinámica y transformadora. Díganos conmigo, una iglesia dinámica y transformadora. Tome la mano de alguien cerca de usted y dígale: tú eres parte de una iglesia dinámica y transformadora. Y quiero que me acompañen al libro de los Hechos de los Apóstoles. Está bien, siéntense. Yo creo que aquí lo hacen al revés. En Guatemala cuando leemos la Biblia nos ponemos de pie, pero está bien. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. De hecho, el capítulo 11 es solamente una explicación de lo que ocurrió en el capítulo 10. Pero no vamos a leer los dos capítulos, aunque son pertinentes por cuestión de tiempo. Pero leamos el capítulo 11 y quiero leerlo en la versión internacional. Desde el verso número 1 dice: los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron. ¿Qué fue lo que hicieron? Entonces aquí inicia un capítulo un poco incómodo, de que después de una acción de llevar la palabra no solo a una persona, porque se recuerda que fue comisionado Pedro para llevarle la palabra a Cornelio y a su familia, pero dice que Cornelio también invitó a amigos, invitó a gente conocida, de tal manera que cuando Pedro llegó a Cesarea había mucha gente, no había poca gente.
Ya para Pedro había sido un conflicto tener que obedecer a ese llamado de llevar la palabra a ese lugar en particular por dos razones. La primera razón era por sus propias estructuras. Digan todos conmigo, estructuras propias. Entonces él tenía sus propias estructuras religiosas y lo vemos claramente en el relato del capítulo 10 cuando tuvo la visión y la voz que le dice: Pedro, mata y come. Pero había todo tipo de animal, reptiles, cuadrúpedos, aves, muchos de los animales que dentro del contexto judío eran considerados inmundos. Y la respuesta de Pedro es contundente y dice: no, jamás he comido nada inmundo. Pero la voz es más fuerte y le dice: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Obviamente tenía que ver con el hecho de la inclusión de los gentiles para que ellos también recibieran la gracia de Cristo a través del Evangelio. ¿Me está siguiendo? Pero la segunda razón de por qué Pedro no quiere aceptar tan fácilmente la comisión de ir es por esto, porque ya sabía que él iba a ser censurado, ya sabía que iba a ser criticado y que iba a ser confrontado por la estructura propia de una iglesia que se había vuelto un poco religiosa desde sus orígenes. Pero no quiero detenerme mucho en este aspecto, sigamos leyendo solo para luego ya dar las lecciones principales. Entonces dice que lo criticaron diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Tenía que ser bien meticuloso para explicar, para que ellos se calmaran porque estaban enfurecidos. Luego dice el verso 5: yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve un éxtasis, una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Repliqué: de ninguna manera, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz diciendo: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y luego de todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos, eran judíos cristianos, y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Y cuando comencé a hablarles o a predicarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Digan todos conmigo: tal como al principio. Verso 16. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Y quiero que una vez más mire a su vecino y dígale: ¿y quién eres tú para estorbar a Dios? Al que está al otro lado, dígale: ¿y quién eres tú para estorbar los planes de Dios? Y terminamos con el último verso. Vamos a leer algunos versos más adelante, pero terminemos acá. Al oír esto se apaciguaron. O sea, si estaban enardecidos, estaban enojados, estaban haciendo una revuelta, estaban tratando a Pedro duramente porque había llevado el evangelio a un lugar donde ellos creían que no tenía que haber entrado. Pero cuando escucharon todo el relato, dice que se apaciguaron, alabaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida.
Mire pues, este relato es un poquito polarizante, porque es un relato hermoso al saber que la gracia de Cristo llegó a la casa de un centurión romano y todos los que estaban ahí recibieron el evangelio y todos eran gentiles y fueron llenos del Espíritu Santo. Es un relato hermoso por ese lado, pero es un relato muy triste y trágico por el otro lado, porque se supone que esta era la base más importante de lo que se llamaba la iglesia o la eclesía. Sin embargo, ellos seguían todavía con muchas estructuras, todavía tenían muchos problemas, tenían muchas dificultades, traían resabios de su antigua religión, que era la religión judía. Tenían resabios culturales, obviamente por la naturaleza de lo que ellos eran como hebreos o como judíos. Y eso les estaba impidiendo ver las cosas con claridad. Les había hecho perder la perspectiva de una gracia que no era exclusivista, sino que era una gracia universal. Díganos conmigo, la gracia de Dios y la redención. Con un poquito más de entusiasmo, diga la gracia de Dios y la redención. Diga, no es exclusivista, diga, es universal. Porque usted tiene que recordar que Cristo no solo vino a redimir la humanidad, Cristo vino a redimir todas las cosas. O sea, desde ahí tenemos que entenderlo, que Cristo no vino solo a redimir a los hombres, Él vino a redimir toda la creación que había sido degradada por causa del pecado original. La obra de Cristo fue completa, integral, perfecta, y no solo nos beneficia a nosotros, sino que beneficia a toda la creación. Y aún si entráramos en aspectos más profundos, pero no voy a entrar ahí, a otras creaciones. Pero bueno, por otro lado también le decía que en el capítulo 10 y el verso 11 nos ilustra esas dificultades, las vinculadas a las estructuras y a las perspectivas que tuvieron que enfrentar los creyentes del primer siglo. Pero aquí Pedro resalta como un líder que sí está estructurado, pero que tuvo que estar dispuesto a romper esas estructuras para darle eficacia a su llamamiento como apóstol. Tuvo que romper las estructuras religiosas, las estructuras exclusivistas, y hasta cierto punto ellos estaban cayendo casi en un sectarismo, porque ellos decían, esto es solo de nosotros, esto es nuestro. Jesús vino a morir solo por los judíos que creen en Él, por los gentiles no. O sea, ellos ya habían aceptado esas ideas. Por eso cuando esta visión, cuando Pedro está orando y está ayunando y de pronto le viene una visión, es una visión que choca por completo con lo que él cree en ese momento y con lo que la iglesia en ese momento ya había aceptado. Por eso al ver los reptiles, tanto animal considerado inmundo, Pedro dice, no, jamás he comido nada inmundo. Y él enfrenta esa visión, enfrenta esa voz, pero luego esa voz lo confronta y le dice, no llames inmundo a lo que yo estoy o lo que ya he santificado. Y desde ahí empieza un proceso de quebrantamiento. Díganos conmigo, un proceso de quebrantamiento. Ahora déjeme decirle algo. En algunas cosas nosotros no somos muy diferentes que Pedro, porque desafortunadamente los seres humanos, y hablemos mejor solo de los creyentes, tenemos la tendencia a volver a reestructurarnos y tenemos la tendencia a no vivir en una continua renovación, sino que recibimos algo y ya lo volvemos una estructura. Pero resulta que el Señor opera de generación en generación y no con revelaciones nuevas, porque en la Biblia no hay nada nuevo. Simple y sencillamente Dios suelta lo que es propio para cada generación, aunque ha estado oculto desde los siglos, ha estado oculto en la palabra, esperando el tiempo de su manifestación. Pero cuando se va a manifestar, entonces el impedimento de esa expresión a veces somos nosotros mismos. Nosotros mismos estorbamos que Dios pueda hacer algo porque ya estamos establecidos en una estructura y a veces no tenemos la disposición a volver a renovarnos
para entrar en un movernos nuevo. Vuelvo a repetir, quiero hacer énfasis en que no hay nada nuevo. Simple y sencillamente todo ha estado ahí, todo el conocimiento de Dios ha estado en la forma de misterio. Por eso el apóstol Pablo continuamente habló del musterión. El musterión es un conocimiento escondido, oculto, pero que ya ha existido, ya está ahí, pero está esperando el momento justo de su kairos, de su expresión y de darse a conocer. Pero para que se dé a conocer tienen que haber recipientes. Y tienen que haber de aquellos elementos, entiéndase, humanos o personas que estén dispuestas a recibir esa visión, a recibir esa revelación para luego ejecutarla. ¿Alguien me está siguiendo? Ay, ese amén ya fue de pocos amigos. ¿Alguien me está siguiendo? Ya, casi, ¿va? Y no cabe duda, y quiero decirle algo que yo pienso. Argentina ha tenido grandes avivamientos, ¿no es cierto? La fama de Argentina allá por Centroamérica es de que Argentina ha tenido avivamientos que han sacudido generaciones completas. Podríamos citar solo algunos de los que nosotros someramente conocemos, pero por ejemplo, los avivamientos como el de Carlos Anacondia, campañas masivas, liberaciones masivas, y milagros masivos. ¿Me está siguiendo alguien? Y podríamos hablar de otros. Por ejemplo, Freyson, que el Señor lo ha usado con el tema del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, y que la iglesia conozca al Espíritu Santo. Pero podríamos hablar de otros que tal vez no fueron tan famosos a nivel internacional, pero que sí han venido sacudiendo y moviendo a la iglesia, que están vinculados a modelos de crecimiento, modelos de alcance, modelos celulares, y todo eso se ha venido dando a través de muchas décadas. Pero yo le vengo a traer una buena noticia. Dios ya está preparando el próximo gran avivamiento para Argentina. No me escuchó. Dios ya está preparando el próximo gran avivamiento. Y no se comparará con ningún otro. Será más glorioso, más extraordinario. Será evidente a las naciones, porque Dios quiere sacudir y transformar esta nación. Sin embargo, a veces nosotros pudiéramos ser los que posterguen esas manifestaciones cuando permitimos que estructuras limiten el poder de Dios o lo que Dios quiere hacer. Por favor, una vez más, mire a alguien cerca de usted y dígale: no limites el mover de Dios por causa de estructuras. Al que está al otro lado, dígale: no limites el poder de Dios por tus propios criterios. Ahora, también resalta en el caso de Pedro que él se sometió a un cambio. Y obviamente el sometimiento a ese cambio fue muy difícil. Le quebraron muchas cosas a Pedro. Pedro regresó herido, feliz porque muchos habían recibido de Cristo y el Espíritu Santo los había llenado, pero regresó herido en sus propios sentimientos del orgullo judaico. Y luego, para terminar de juzgarlo, lo espera un concilio, un consistorio. Están esperándolo todos así con los dedos de: ¿por qué lo hiciste, Pedro? Pedro estaba pasando un mal momento, así que él va pensando: ¿qué les digo a todos estos? Les tengo que explicar paso a paso, porque si no se me va a armar aquí una revuelta. Pero la parte más importante es la voluntad de Pedro para despojarse de sus propias estructuras y así entonces alinearse con la visión de lo que Dios quería hacer, sobre todo para la iglesia gentil. Porque si nosotros no estamos dispuestos a despojarnos de nuestras propias estructuras, no podremos ser verdaderamente efectivos en la misión y en la comisión para venir a ser una iglesia dinámica y transformadora. Casilda necesita a vida abundante. Algo está pasando esta noche en este lugar. Bueno, voy a decirlo nuevamente antes de enojarme. Casilda necesita vida abundante.
Casilda lo necesita a usted. A veces nos preguntamos, ¿cómo cambiará mi ciudad? ¿Cuándo será el tiempo de ver algo diferente? Y la respuesta es simple, ha estado en la palabra: cuando los hijos de Dios se expresen. Porque toda la creación anhela celosamente la manifestación, la expresión, la activación y el dinamismo de los hijos de Dios. Creo que el próximo gran avivamiento para Argentina ya no está vinculado solamente al hecho de grandes personajes que van a salir en canales internacionales predicando el evangelio y haciendo famosa a una iglesia o un ministerio, sino que creo que el próximo gran avivamiento se va a dar a través de la dinámica de todos los creyentes conectados con la visión de Dios para esta generación. ¿Oh, sí? Entonces, no va a ser para darle fama a ningún hombre. No va a ser para darle prestigio a ninguna denominación, sino va a ser para hacer famoso a Cristo en las naciones. Pero para que eso ocurra tiene que haber una disposición de toda la iglesia, de que todos somos parte. Le voy a explicar 4 fases rápidas de una experiencia, porque no me quiero detener ahí, pero necesito decir esto. Hay 4 fases o 4 expresiones sumamente importantes dentro de lo que es una iglesia, pero no estoy hablando de una iglesia de 4 paredes, sino cada creyente. La primera es querigma, y todos sabemos que querigma es proclamación. Díganos conmigo, querigma es proclamar. Entonces todos nosotros nos convertimos en proclamadores de las buenas nuevas. Y cuando hablamos de proclamar, la parte que más me gusta de querigma es que es proclamar algo como que si fuera con una trompeta, con un altavoz o con algo que incrementa esa voz. Entonces es como decir: ¡Cristo salva! Es como hablar a los 4 vientos de lo que Jesús puede hacer, porque lo ha hecho con nosotros. Entonces, el querigma, por supuesto, no se trata de que usted un día a la plaza se vaya como loco a gritar: ¡Cristo salva! Que eso la gente se va a asustar. No es eso, sino que su vida sea una proclamación constante de lo que Cristo hace. Sacuda a su vecino y dígale que tu vida, que tu estilo de vida, que tu familia, que el modelo que tú tengas, vamos, dígale, sea una proclamación constante de Cristo. Pero eso es querigma. Lo segundo que es sumamente importante es didáscalos. Y cuando hablamos de didáscalos o de didascalía, entendemos que didascalía es la acción de la enseñanza, pero no solamente por el puro hecho de dar un conocimiento, porque hay 2 formas de dar una enseñanza: soltar un conocimiento, y la otra es cerciorarse que ese conocimiento está siendo implantado, sembrado, establecido en aquellos que lo reciben. Por eso la iglesia no funciona en sucesos o en eventos. Los eventos son buenos y por supuesto que pueden haber sucesos milagrosos, pero nadie crece por eventos o sucesos, sino que todos crecemos en el sometimiento de procesos. Y esos procesos tienen que ser formativos para que nos lleven de este nivel a este nivel, pero no buscando atajos, sino que sabiendo que del nivel 1 al nivel 10 hay 2, 3, 4, 5, 6, y que cada quien tiene que ir creciendo en ese nivel o en el nivel que le corresponde, pero a través de un sometimiento de ese proceso. Dios bendiga a las iglesias apostólicas como esta iglesia, que se preocupan de tener una escuela de impartición, que se preocupan de tener discipulados, que se preocupan de tener congresos, que se preocupan de tener seminarios. ¿Por qué? Porque eso no solamente le mete un conocimiento, sino que lo somete a un proceso formativo. Le voy a decir algo que tal vez suene un poquito incómodo, pero mucha gente que viene a la iglesia nueva, que es ajena a la vida del reino, necesita ser reeducada. Y no es que sea gente maleducada, pero sí ha sido
mal formada en algunos aspectos de su vida. Obviamente algunos han crecido en contextos carentes, totalmente carentes de algún tipo de disciplina, de formación o de educación, y también eso va a ser una dificultad para su desarrollo. Pero digan todos conmigo: yo he venido a esta iglesia. No están entusiasmados. Levante su mano derecha y diga fuerte: yo he venido a esta iglesia a ser reeducado. Ponga la mano sobre el hombro del vecino y dígale: has venido a ser reeducado. Aquí o cambias o cambias. Por las buenas o por las malas. El apóstol los va a estar esperando afuera, los que no quieren cambiar. Pero de eso se trata la didascalía, de los procesos de enseñanza y de desarrollo. Pero hay un tercer elemento, y este es sumamente importante, y le voy a decir por qué. Porque se ha mal entendido, y este es poimen. Y poimen significa apacentar. Y cuando hablamos de poimen y de apacentar, nos viene a la idea: no, ese es solo el rollo del pastor. Poimen es solo un asunto exclusivo del pastor, pero no es verdad. El proceso de apacentar un pueblo no solo es algo exclusivo de un pastor, sino de toda una iglesia que ha tenido que aceptar un espíritu pastoral. Una vez más, todos levanten sus dos manos bien levantaditas, sigue fuerte conmigo: en esta iglesia todos tenemos un espíritu pastoral. Así que cuidamos. No, más fuerte, iglesia. Cuidamos, atendemos a los nuevos, a los que no conocen aún lo que nosotros conocemos. Digan: no es un trabajo solo del pastor, es un trabajo de toda una congregación, de toda una casa. Entonces esto trae una ventaja, y míreme para acá. La ventaja que esto trae es que acelera el proceso. ¿Qué proceso? El proceso del cuidado, de la multiplicación y de cerciorarse que cada persona es bien atendida. Me gusta lo que ocurrió, por ejemplo, en el consejo de Jetro hacia Moisés. Moisés se estaba desgastando porque el pueblo era tan grande, era numeroso, que él era incapaz de ayudarlos a todos. A unos los tenía que juzgar, a otros los tenía que aconsejar, a otros les tenía que resolver sus conflictos. Y el hombre se estaba muriendo hasta que el suegro, bien sabio, le dice: te estás desgastando. Escoge hombres que sean hábiles para que te ayuden en esa tarea con el pueblo, jefes de decenas, de centenas y aún de millares. Y la idea realmente era una idea de Dios, que Dios puso en Jetro. Porque luego vemos cómo Dios respalda esa idea y dice que escogieron a estos hombres, pero lo que hizo Dios, y esto quiero que lo aprenda bien esta iglesia, lo que hizo Dios dice que fue que tomó del espíritu de Moisés. Mire qué interesante, no dice del espíritu de Dios, sino del espíritu de Moisés. ¿El espíritu de quién? O sea, no tomó, Dios no le dio de su espíritu a estos hombres, sino que dice que Dios tomó del espíritu de Moisés y lo impartió en estos hombres. ¿Por qué? Porque eso iba a traer una identidad unificada. ¿Y qué ocurre cuando hay una identidad unificada? Se minimizan los conflictos. ¿Y cuál es el conflicto que más se minimiza? La división. Las divisiones casi siempre ocurren cuando hay criterios distintos. Cuando de pronto, gracias a Dios en esta iglesia no ocurre, pero en otras iglesias a veces se ocurre, allá de donde yo vengo, y de repente se levanta alguien y dice: yo no estoy de acuerdo con lo que dice el pastor, a mí no me agrada lo que él dice, y empiezan a cuestionar. Por supuesto, en las iglesias la idea no es tener robots, que la gente diga sí a todo, porque cada quien tiene derecho a tener un criterio, cada quien tiene derecho a pensar, pero independientemente de que cada quien tiene un criterio, una proyección y una forma de pensamiento propia, lo que sí tiene que saber es de que para operar efectivamente tiene que haber una identidad unificada. Y eso nos hace poderosos. Yo no sé si esta iglesia
cree que puede cambiar la ciudad de Casilda, pero yo sí lo creo. Empuñe su mano, diga: podemos cambiar esta ciudad. Ahora, cuando Dios toma del espíritu de Moisés y lo imparte, entendemos que ocurrió algo, porque la característica de Moisés es que era un profeta. Entonces, el espíritu de Moisés era un espíritu profético, y este espíritu profético se evidenció cuando de pronto todos empezaron a profetizar, incluidos aquellos dos que no quisieron llegar a la convocatoria. De hecho, Josué todavía era jovencito y era un tanto inexperto, y llegó a codear a Moisés y le dijo: mi señor, mire, del otro lado los que no vinieron están profetizando, se lo impedimos. Y entonces Moisés se le quedó viendo y le dice: ¿tú tienes celos por mí? Porque qué bueno cuando en un lugar territorialmente Dios ha establecido un ministro que tiene una identidad clara de quién es. No va a tener celos de nadie, no se va a preocupar porque otros se levanten. Por eso en esta casa se pueden levantar ministerios, porque el apóstol que Dios puso acá tiene una identidad clara de quién es él como siervo de Dios. No tiene temor de que le van a mover la alfombra, no tiene temor de que le van a quitar el trono, porque entiende bien su llamado. Cada uno de los que estén en esta casa y quieren crecer y quieren volar, serán formados eficazmente por una cobertura que tiene una identidad bien definida. Entonces eso, hay una ventaja de crecimiento y desarrollo. Díganos conmigo: en vida abundante podemos crecer, podemos usar nuestros dones, talentos, unción, habilidades. Diga: porque hay un Padre espiritual. No, más fuerte, iglesia: hay un Padre espiritual con una identidad clara y bien definida. Diga: me quiero parecer a Cristo y me quiero parecer a Sergio Alfaro. Mire a la persona que tiene a la par de usted, dígale: te tienes que parecer a Cristo y también a Sergio Alfaro. Porque esa es la característica de los verdaderos hijos. ¿Cómo se llama tu nieto? ¿Es? Jeremías. Yo lo he visto poco. ¿En dónde está Jeremías? Aquí está mi hijo. Y entonces me dice el apóstol: ¿ya lo conocías? Y me acordé a lo lejos que sí, porque estaban más chaparritos, que ahora ya está pero gigantón. Y le dije: sí. Pero lo que más obviamente resaltó en él sus rasgos: puro Alfaro. Solo que dijera, el mismo apóstol lo dijo: no es petizo, pero es Alfaro. Y aunque eso tiene que ver con su ADN físico, hay un ADN espiritual. Y cuando el ADN espiritual viene a establecerse en cada uno de los hijos de una casa, en esa casa también hay una identidad unificada, hay un criterio unificado, y entonces hay un poder también manifestado, porque en la unidad hay poder. Pero por otro lado, no me quiero detener acá. Le decía que hay 4 funciones: querigma, didáscalos, poimen. Pero esta última es sumamente importante porque es oikonos. Díganos conmigo: oikonos. De la misma forma que en el griego hay muchas palabras compuestas, esta es una de ellas. Y cuando se unen 2 palabras, resalta un significado que viene a ser muy valioso. Oikos, cuidado, y nomos, casa. Oikonos, el cuidado de una casa. Casi siempre en la Biblia se traduce mayordomía, pero a mí me gusta más el término moderno, que es economía o ecónomo. Díganos conmigo: administrador. Fuerte, iglesia, diga administrador. Diga: y ecónomo. Todos nosotros tenemos que aprender a administrar bien, pero hay una ventaja que tiene el ecónomo que no tiene el administrador. Se lo voy a poner de una forma sencilla. Un administrador recibe bienes, y cuando recibe bienes los canaliza para las diferentes necesidades o rubros, para que todas las necesidades sean suplidas de acuerdo a los recursos que posee. Esa es la habilidad de un administrador. Pero la habilidad de un ecónomo va más allá de eso. La habilidad de un ecónomo es no solamente recibir recursos, canalizar recursos para que todas las necesidades sean suplidas
de acuerdo a su habilidad administrativa, sino también reproduce los recursos que llegan a su mano. Y nosotros, dentro del contexto de la parábola de los talentos, debemos de ser como los siervos que fueron ecónomos, porque el que recibió 5 talentos dijo, enseguida fue y negoció. Díganos conmigo, fue. Un poquito más fuerte, diga fue. Diga se activó, se dinamizó, hizo algo. Entonces dice que fue y negoció con ellos y los reprodujo. El que tomó 2 talentos también fue, se activó, se dinamizó y los reprodujo. Pero el único que tenía una mente estrecha fue el que recibió un talento y estaba lleno de temores y de prejuicios. Fíjese que no fueron solo los temores lo que detuvieron a este hombre en la parábola de los talentos, el que recibió un talento, sino que también fueron los prejuicios que él tenía. Porque cuando regresó el Señor y pidió cuentas, porque esa es una parte que nosotros no nos libraremos, ninguno de los que está aquí quedará exento de rendir cuentas un día delante del Rey de los Reyes. Y usted tiene que estar claro en eso, tiene que saberlo y recordarlo, que nadie de los que está aquí estará exento de que un día lo llamen delante del gran trono y le pregunten, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con lo que te otorgué? Habilidades, unción, conocimiento, sabiduría, ¿qué hiciste? Y usted no va a poder decir, no sé, nadie. Todos vamos a tener que decir porque al final el Señor sabe. Pero cuando le piden cuentas, lo que resalta primero son sus temores. Tuve miedo y lo escondí. Pero lo segundo es peor que los temores, porque yo le voy a hacer una pregunta. ¿Alguien aquí ha tenido temor de emprender algo alguna vez? Oh, yo sí, yo levanto hasta los pies. Yo he pensado en empresas y algunas veces he tenido temor de iniciarlas. Yo he pensado en inversiones y alguna vez he tenido temor de invertir. Ya me han pasado un par de cosas. Los temores son naturales. Díganos conmigo, los temores son naturales. Pero el temor puede ser vencido. El problema de este hombre no fueron sus temores. El problema de este hombre fueron sus prejuicios. Oiga pues, tuve miedo y lo escondí. Además, tú eres duro, eres exigente. Y además de eso, tú cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, lo voy a incomodar un poquito. ¿Era duro y exigente ese señor? ¿Aló? ¿Era duro y exigente? Aquí hay uno que dice no. ¿Quién dice sí? ¿No tenemos mucho tiempo? Sí lo era. Porque usted tiene que entender algo, que la dureza, ser duro no significa ser malo. Si yo tengo trabajadores, yo quiero que trabajen bien. Y ser duro y exigente no significa ser un déspota y un malvado y un perverso, sino significa sacar lo que la gente sí puede dar. Sacar lo mejor de la gente cuando no lo saca de voluntad propia, se lo tengo que sacar yo pues. Lo que pasa es que el haragán y el improductivo se enoja, pero de que puede, puede. Y la habilidad de un ecónomo, ese señor era un ecónomo porque tenía riquezas. La habilidad de ese señor era sacar lo mejor de aquel que no se había dado cuenta que podía dar. Y la dureza, el ser duro y exigente no es ser malo y perverso, entendámoslo. Entonces, ¿este señor era duro y exigente? Sí lo era. Porque él sabía que a cada uno de los que les dio talento sí podían hacer algo con él. Por eso esperaba cuentas y estaba hasta emocionado. Vamos a ver si hicieron algo. Y dice, eres duro y exigente, pero lo segundo es peor todavía. Porque le hago una pregunta. Él dice, tú cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Le hago una pregunta, ¿es eso factible? Piense. ¿Sí o no?
¿Sí o no? Se lo respondo de una forma sencilla. En las leyes naturales no, pero en las leyes espirituales sí. Y nosotros no estamos sujetos a las leyes naturales, sino a las espirituales. Porque le voy a hacer una pregunta. ¿No es cierto que alguna vez usted ha venido y ha sembrado en alguien? Y tal vez de ese alguien usted no lo recibe. Y de pronto un día, sin quién o por qué, alguien viene y le dice: siento en mi corazón darte esto, ¡pum! Y usted recibe la cosecha donde usted no sembró. No, usted no me está entendiendo. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado infinidad de veces. Que sembré en un lugar en donde ni por cerca, y de pronto me viene una gran cosecha de otro lado donde yo ni siquiera lo esperaba, porque las leyes espirituales no se sujetan a las leyes naturales. Y oiga esto: cuando una persona es productiva, es emprendedora, es trabajadora, lo hace por el puro placer de ser productivo, no le interesa tanto la cosecha. Y como no está interesado tanto en la cosecha, sino por el placer principal de producir, de activar, de hacer y de utilizar lo que Dios le dio, entonces activa otro tipo de leyes, y esas leyes son bendiciones sorpresivas. Empezarás a recoger en donde ni siquiera sembraste, empezarás a recibir donde ni siquiera diste nada, porque se activan las leyes de la abundancia en favor de ti. Sacuda a su vecino, dígale: te conviene vivir tu vida produciendo algo. Pero ¿qué fue el problema del siervo? Se lo voy a decir en lenguaje un poquito más moderno. Me cae mal que sos tan bendecido, pero tan bendecido, que yo te he visto cosechar en donde no sembraste, y te he visto recoger. Todos te quieren dar. Me cae mal que sos un bendecido. El enojo y el prejuicio del siervo era envidia. Por eso cuando de pronto alguien aparece con su coche nuevo, 0 millas, uno que otro se le retuercen las tripas. Uy, ¿y este por qué? Pero eso detiene el potencial. ¿Cuántos quieren aquí bendiciones inesperadas? Cosechas inesperadas. Recoger en lugares inesperados. No, usted no me convence, ni a usted mismo se convence. Le voy a preguntar otra vez: ¿cuántos quieren bendiciones, cosechas, recoger de una forma inesperada? Entonces empiece a dinamizarse, haga algo, trabaje, produzca. No piense en la cosecha, piense en producir. Mira a tu vecino y dile: no pienses en cosecha, piensa en producir, en activarte. Claro que ese señor cosechaba en donde no había sembrado. Era un hombre bajo bendición y favor. Claro que recogía en donde ni siquiera había esparcido. Él ya había entrado en un sistema de sobreabundancia por sus acciones reproductivas. ¿Alguien me está siguiendo? Y todos tenemos que saber que los siervos de la parábola de los talentos somos nosotros. Porque a todos Dios nos dio algo. A todos Dios nos dio algo. A todos Dios nos dio ideas. A todos Dios nos dio habilidades, capacidades, inteligencia. Todos tenemos esos recursos valiosos. Son más valiosos que el oro y que la plata. Hay una estadística en los Estados Unidos que es sorprendente. Esta estadística dice que de cada 10 personas que ganan la lotería, y ganarse la lotería en Estados Unidos es hacerse millonario de la noche a la mañana, pero dice que cada 10 personas que ganan la lotería, 8 vuelven después de 5 años a la condición en la cual estaban antes de ganarse la lotería, o peor. Es una cifra sumamente escandalosa. O sea que solo dos les cambia la vida. ¿Sabe por qué?
Porque la gente no necesita dinero. La gente cree que necesita dinero. La gente lo que necesita es ideas claras para saber qué hacer con el dinero. Entonces la habilidad de la riqueza no está en el dinero. Díganlo conmigo, la habilidad de la riqueza no está en el dinero. Diga, está acá. Toque la cabecita del vecino y dígale, la habilidad para prosperar, para hacerte rico, para desarrollarte. Vamos, hágale así, dígale, no está acá en la bolsa, en la billetera, no está en la chequera, no está en el banco, está acá. Y por eso te digo que esa riqueza Dios ya te la dio. Es mejor que el oro y que la plata. Tú ya la tienes acá. Por eso la palabra dice que 7 veces cae el justo. Y de las 7 se volverá a levantar. Quiero preguntarle a alguien aquí, ¿alguna vez ha fracasado? ¿Ha perdido? ¿Ha caído en quiebras? ¿Ha pasado escaseces, pobrezas, limitaciones, etcétera, etcétera, etcétera? Bienvenidos al club, yo soy su presidente. Pero qué bueno que aunque pasemos por todas esas cosas, no nos pueden quitar la riqueza más grande que hay en nosotros, es la sabiduría de Dios para volver a intentarlo. Pero todo tiene que ver con una dinámica. Y la dinámica inicia desde nuestro interior. Por eso la palabra profética en Hechos 1:8 es: y recibiréis dunamis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y todos entendemos la palabra dunamis. Yo he escuchado al apóstol Sergio enseñar acerca exclusivamente de dunamis. Y todos sabemos que dunamis es poder. Pero también sabemos que es poder inherente en sí mismo, en su naturaleza. Pero todos sabemos también que dunamis, para que ese poder se desarrolle, tiene que haber un movimiento. Es como el alternador de un vehículo. El alternador de un vehículo puede cargar una batería, puede producir la energía necesaria para recargar la batería, pero para que eso ocurra tiene que haber un movimiento. Eso ha ocurrido desde el principio en la creación. En Génesis capítulo 1 vemos esa dinámica. ¿Por qué la tierra no se consumió en el principio? Aunque estaba en caos y aunque estaba en tinieblas. ¿Por qué la tierra no se acabó por completo? Porque el Espíritu de Dios se movía. Y como el Espíritu de Dios se movía, esa dinámica del Espíritu estaba solo esperando el momento del reordenamiento de todas las cosas que habían caído en un caos. Por eso podemos decir que mientras en nuestra vida pueden haber problemas, dificultades, tragedias, pérdidas, despojos, qué sé yo, fracasos, pero media vez le demos lugar a la dinámica del Espíritu, no importa que estemos tirados, de ahí seremos levantados. Pero lo importante es de que haya una dinámica espiritual del propio Espíritu dentro de nosotros para poder volver a surgir. Le voy a hacer una pregunta incómoda, pero quiero que me la conteste. ¿Las iglesias se apagan? Apóstol, ¿has visto alguna vez en tu vida como ministro de Dios, en las décadas que tenés, alguna iglesia apagarse? Sí. Díganos conmigo, las iglesias sí se apagan. Yo he visto grandes ministerios apagarse por completo, que en algún momento tuvieron luz y brillaron tan fuerte y de pronto algo ocurrió y empezaron a apagarse y apagarse. Sin embargo, todo recae siempre en lo mismo. Cuando algo se enciende y cuando algo se apaga, a través de la dinámica y la participación de todos. En Efesios capítulo 4 y verso 11 nos clarifica la razón de por qué fueron establecidos 5 ministerios. A unos constituyó Dios apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y luego dice, a fin de catartismos, a fin de perfeccionar,
a los santos para la obra del ministerio. Pero aquí revela, solo ese verso revela muchas cosas. Lo primero que revela es que los 5 ministerios, no es que alguno es más importante que el otro, no es que uno gobierna al otro, no es que el otro está sometido al otro, no, sino que cada gracia, cada sabiduría inherente en la naturaleza de esa constitución tiene una expresión que es útil para el cuerpo de Cristo. Así que no compiten, díganos conmigo, no compiten. Diga, colaboran, cooperan. Entonces, cuando se da esa cooperación, yo me siento tan feliz cuando el apóstol Sergio llega. Y no me dejarás mentir que te dije, por favor, agenda este viaje cada año. Regresa a Guatemala cada año. Y estoy seguro que cada año se van a ir abriendo mejores puertas y más puertas. Pero qué bueno que hay ministros que van de un lado a otro, porque en esto colaboramos y nos enriquecemos. Dios le ha dado a él una sabiduría que necesitamos nosotros recibirla. Dios me ha dado una sabiduría que tal vez por aquí, por Argentina, necesitan recibirla, y entonces cooperamos y colaboramos. Pero ¿cuál es la parte más importante? Catartismos. Y para que haya catartismos tiene que haber fricción. Díganos conmigo, fricción. Porque catartismos es como la acción de un carpintero sobre un pedazo de madera rústico. Esa madera es rústica, necesita ser pulida, tratada, cortada. Ya se me cayó un poquito el té. Estoy dando con mucho mosh, decimos en Guatemala. Y entonces en esa fricción se le va dando forma hasta que eso termina siendo casi como una obra de arte. Y esa es la función de los ministerios, ejercer una fricción. Por eso hay gente que dice, no me gusta esto, no me gusta. Mientras menos te gusta es porque más lo necesitas. O aquel que sale, el apóstol Sergio me dedicó todo el mensaje. ¿Cómo averiguó mi vida? Era lo que tú necesitabas. No te lo dedicó el apóstol Sergio porque estoy seguro que él no tiene tiempo para andar averiguando la vida de las personas, pero sí te lo dedicó el Espíritu Santo. Y mientras más fricción en algún área de tu vida sientas, es porque ahí debes de ser tratado y moldeado. Pero cooperamos en esta acción, y dice la razón. Lo voy a sacar tal vez de un principio mal enseñado durante muchas décadas. Porque a nosotros nos dijeron que eran los ministros los que hacían la obra. Pero según ese pasaje no es cierto. Los que hacen la obra son los creyentes que están siendo formados por los ministros. Pero como fuimos enseñados en una escuela, digamos, un tanto incompleta en estos pensamientos, se le enseñó a la gente a venir a la iglesia, a ocupar las sillas, a exigir sus derechos, que todo esté bonito, que todo funcione bien. Pero muchos de los que exigen derechos, quieren un buen lugar en la iglesia y cuestionan muchas cosas, es la gente que menos trabaja, que menos participa, no diezman, no ofrendan. Bueno, eso solo pasa en Guatemala, aquí no pasan esas cosas, bendito sea el Señor. Pero los que más exigen son aquellos que no hacen nada. Y algunos, si lo digo muy fuerte, ¿no se enoja? Es que me están grabando y yo quiero salir bien, así que mejor no voy a decir cosas. Pero algunos son hasta descarados. Los que menos diezman van y preguntan, ¿y usted qué está haciendo con los diezmos, pastor? Perdone. A mí me dan ganas de responderle, ¿y a usted qué le importa? Si usted ni diezma. ¿Ah? ¿Por qué? Porque están mal educados. Y tiene que venir a ellos el orden correcto de la revelación, que los ministerios hacen catartismos. Díganos conmigo, el talibán. Diga, el talibán de Guatemala está haciendo catartismos. Mira a su vecino, dígale, nos vinieron a hacer catartismos, nos están lijando. Hoy sí nos están lijada aquellas buenas. Ajá. El apóstol Sergio hace catartismos, y cada ministro, ustedes tienen la bendición de tener en esta iglesia ministros de rango
Siéntanse realmente bendecidos. Yo no sé si ustedes lo ven, yo sí lo veo. Hay ministros que han venido a esta iglesia que yo que hubiera querido tenerlos alguna vez en Guatemala y no los he podido tener. Incluido, ya tengo al apóstol, a él sí ya lo tengo seguidito. Y lo quiero tener más seguidito porque edifica mucho nuestras iglesias. Pero en esta iglesia han venido ministros de talla coronel. ¿Y a qué vienen? A catartismos. El problema a veces radica, solo estoy diciendo pensamientos, usted solo escuche, no se sienta aludido. El problema es a veces caer en el menosprecio de no entender los privilegios que Dios nos da, porque Él nos está queriendo llevar a nuevos niveles. Bueno, pero ya me detuve mucho en esto, así que tengo que seguir. Ya veo que algunos se enojaron, apóstol. Y luego este catartismo se activa, o más bien activa a los creyentes. Hace un par de años cuando vine, este lugar no era como es ahora. Era mucho más rústico. No tenía el piso, ahora tiene un piso muy bonito. Apenas estaban con el aislado, ¿cómo se llama? Aislante o el cielo raso. A través de los años ha ido mejorando. No había la cantidad de gente que ahora hay. Pero yo le hago una pregunta: ¿podrá seguir esta iglesia creciendo, proyectándose y desarrollándose? La respuesta es sí. Pero qué tan rápido lo haga depende de la participación activa de cada uno de los que son parte de ella. Y yo creo que varios de los que esta noche vinieron, ya es tiempo que empiecen a hacer algo. Yo creo que varios de los que están acá ya es tiempo que digan: pastor, apóstol, ¿en qué yo puedo ser útil? ¿En qué yo debo de servir? ¿En qué área usted me va a asignar? Porque esa es la idea de recibir una revelación. Esa es la idea de ser formados, capacitados, entrenados. Esa es la idea de que vengan a nuestras vidas ministros que nos ayudan en nuestro crecimiento. Es para activar todo el potencial que Dios ya puso en nosotros para el alcance de aquellos que aún no conocen de Cristo Jesús, para expresar esa gracia a tanta gente en Casilda, aún en los alrededores de Casilda, que no han escuchado la verdad de Cristo y que te están esperando a ti. No están esperando al pastor, y no es porque no lo quieran a él, sino porque Dios te los asignó a ti. Yo he descubierto esto a través de los años también. Les voy a contar algo. Yo este año no estoy pastoreando. Yo dejé pastorear el año pasado en octubre más o menos. La iglesia que yo pastoreaba se la entregué a un hijo mío espiritual y él la está pastoreando ahora. Yo entré de lleno a todo el trabajo apostólico. Pero en los años que tuve la oportunidad de ser pastor, más adelante tal vez lo vuelva a hacer, más de una ocasión se acercó gente a hablarme de las necesidades que ellos veían. Y de repente llegaban y me decían: pastor, yo veo que hay necesidad en esto y esto. Ah, sí, qué bueno. Y alguien más decía: yo veo que hay necesidad, por ponerle un ejemplo, de ir a los hospitales y orar por los enfermos, de ir a tales lugares y hacer obra social. Y de pronto venían hasta que un día el Señor me reveló algo. Y lo que el Señor me reveló es que cuando Él le muestra una necesidad a alguien, juntamente con mostrarle la necesidad, también le está demandando que supla esa necesidad. Porque qué fácil es venir a hablar necesidades. Una vez llegó alguien conmigo y me dijo: hay necesidad de hacer una obra social. Ah, sí, ya me trajo el proyecto. No, yo le estoy diciendo para que lo haga usted. Bueno, usted métase con su agenda, no con la mía. Yo ya tengo algo que hacer, yo ya estoy agendado, el Señor ya me dio dirección. Pero si usted ve una necesidad, es porque a usted el Señor lo está comisionando para que usted la supla. Los amenes de pronto fueron bajando, poquito a poco el nivel de amenes, ¿va? La idea es que todos nosotros nos activemos en una labor y en un trabajo, porque Dios también te llamó a ti a hacer ese trabajo. Dios también te llamó a ti a predicar el evangelio. Dios también te llamó a ti para traer de alguna manera un fruto y presentarlo delante del Señor. Ahora, ¿me regala todavía unos minutitos?
dudaron tanto que mejor me retiro. Voy a ir rápido con esto. ¿Cómo se identifica esta dinámica de Pedro para incursionar en la iglesia gentil? Digan todos conmigo, recibió una visión. Entonces lo primero inicia con abrazar la visión. Bendito sea Dios, esta casa tiene una visión. Bendito sea el Señor, esta casa tiene una visión. Tiene una familia pastoral que es visionaria, que no solo es familia pastoral sino apostólica, son visionarios. Díganos conmigo, esta casa tiene visión. El tema no es solo que la casa tenga visión, el tema es de que cada miembro de esta iglesia abrace la visión. Entonces Pedro tuvo una visión y no quería abrazar la visión, porque esa visión venía a contradecir sus propios paradigmas, porque esa visión no encajaba con lo que él era en ese momento, porque esa visión venía a chocar con los resabios de las estructuras de lo que él creía. Por eso todos tenemos derecho a tener una visión personal, pero siempre es mejor la visión que Dios nos imparte que la visión propia. Dios no le va a quitar a usted el derecho de tener una visión. Usted puede tener su propia visión, pero yo le doy un consejo: hay una visión que Dios tiene para usted y la visión de Dios es mejor que la visión propia. Levante su mano y diga: la visión de Dios es mejor que la visión propia. Así que esta visión impartida, la visión que Pedro recibió, está relacionada a la activación en algo para suplir una necesidad que no está siendo suplida. Porque nadie en ese momento estaba llegando eficazmente a los gentiles y Pedro no lo tenía en su plan. Pedro dijo: no, esto no está en mi plan, no me quiero meter a problemas, yo mejor le predico a los judíos y ya. Pero Dios lo manda a traer. Cerca de 50 kilómetros se cree que había de distancia entre Jope y Cesarea, y aquellos hombres fueron enviados a pie y Pedro tuvo que llegar a pie y él tuvo que abrazar la visión, porque la visión de Dios no solo tiene que ser recibida, sino que la visión de Dios también nos saca de nuestra zona de comodidad y de confort. Cada vez que Dios nos llena de una visión, también nos pone a trabajar. Le voy a poner un ejemplo. Yo a veces opero proféticamente, aunque no me considero un profeta. Dios en su gracia me ha dado una unción profética y algunas veces Dios me da una palabra profética y yo la suelto y Dios respalda esa palabra profética, pero yo no me considero un profeta. Pero he descubierto que mucha gente va a actividades. Por ejemplo, estoy seguro que más de alguno vino esta noche más esperando un tema diferente que este tema. Algún tema donde me van a profetizar, me van a decir, y no está mal, no está mal. Si usted desea una palabra profética, está bueno. Lo malo es de que a veces la gente no entiende para qué Dios le da una palabra profética, y yo se lo voy a explicar de una forma sencilla. Cuando Dios te da una palabra profética, no es solo para satisfacer tu deseo de tenerla, sino que toda palabra profética siempre te pondrá a trabajar en algo. ¿Me estoy explicando? O sea, la palabra profética no solo tiene como propósito que tú digas: me habló delante de todos el profeta. Ya está en el Facebook Live, lo vieron millones de personas. O sea, no se trata de que tú digas: ay, qué lindo, me dieron una palabra. Ya todos ahora saben que yo soy el ungido del Señor porque me dio una palabra. No, para nada. La palabra profética, su finalidad, su propósito principal es activar algo en ti y que tú empieces a trabajar en algo. Y entonces cuando vemos esa perspectiva, que Dios me revela algo para que yo trabaje en algo. Díganos conmigo: Dios me revela algo para que yo me mueva, para que yo trabaje, para que yo me active. Sacuda a su vecino, dígale: Dios te revela algo. Dios te suelta algo, una visión, una palabra profética. No, sacúdalo más fuerte, sobre todo el que se está durmiendo. Dígale: para que te muevas, para que te actives, para que hagas algo, para que dejes tu pereza. Bueno, que aquí no hay perezosos, gracias a Dios. Pero por otro lado, ¿en qué condición recibió Pedro la palabra? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Dice, ayunando,
y orando, digan todos conmigo, en una condición espiritual. Ahora, si la visión es espiritual, debe de ser recibida espiritualmente. Porque también un daño que a veces la iglesia, una lesión que la iglesia tiene, es darle lugar más al sentimentalismo que a ser espirituales. Hace un momento hablábamos con el apóstol y él usó una palabra que yo no oía desde hace mucho tiempo. Él dijo, es que es una persona almática, dijo. Y es cierto. Los almáticos siempre son guiados por emociones. Sus emociones y sentimientos los gobiernan, y después de que los gobiernan los desvían, y después de que los desvían terminan haciendo destrozos. ¿Por qué? Porque eso los aleja de una visión espiritual. Díganos conmigo, la visión es espiritual. Debe ser recibida, levante su mano, diga, espiritualmente, y no carnal ni almáticamente. En el momento en que alguien pierde esa dirección y esa capacidad de permanecer siempre en una condición espiritual sin caer en ser espiritualoides, porque ese es otro rollo, sino ser espirituales, gente de comunión, gente de entendimiento, gente que está sometida a Dios, que entiende de principios, el principio de autoridad, el principio de obediencia, el principio de la honra. El que camina en todo eso, la visión va a estar no solo vigente, sino que esa visión lo va a impulsar a lograr cosas grandes para el reino de Dios. Así que la visión es espiritual, se recibe espiritualmente. Pero por otro lado, no solo fue una visión, sino también fue una comisión. Y una comisión es un encargo. Hasta cierto punto una comisión es algo que debemos de cumplir. Es algo que prácticamente estamos obligados a hacerlo. Porque la visión le decía a Pedro, en primer lugar le dice, mata y come. No, yo no he comido esas cosas. No llames inmundo lo que yo he santificado. Y luego el Espíritu Santo le dice, no dudes en ir con los hombres que te van a venir a buscar en un momentito. Ve con ellos, ve. Y entonces recibe un encargo, y cuando recibe el encargo, el Espíritu Santo también le dice, ellos mismos te dirán lo que tienes que hacer. Y esos hombres le dicen, venimos de parte de nuestro Señor, es un centurión llamado Cornelio. Tuvo una visión de un ángel, y el ángel le dijo que usted estaba en esta casa y que nosotros viniéramos a traerlo porque usted tiene un mensaje que tiene que dar allá. Y Pedro, ¿cómo no iba a decir que no? ¿Cómo se iba a negar si el Espíritu Santo le había dejado todo? El negarse hubiera sido rebeldía. Y yo le voy a decir algo a alguien esta noche, y los voy a comprometer a la fuerza. Después de este mensaje, mire, algunos van a decir, yo no sé cómo llegó este hermano talibán el lunes, ya me metió a clavos. Pero después de este mensaje, todos los que hoy vinieron, no los que no vinieron, porque los que no vinieron ni modo no pudieron, pero los que vinieron después de este mensaje, más les vale que empiecen a trabajar. El aplauso está así, dos que tres, ¿eh? Ya les vino solo el aplauso, sino la risita a algunos, ¿verdad? ¡Qué chistosito! Pero mire a su vecino, mírenlo, hágale el favor y dígale, más te vale que a partir de ahora empieces a trabajar, porque ahora ya recibiste una revelación. Entonces una revelación o una visión no solo te envisiona, sino que te comisiona. Esta iglesia tiene la comisión de ganar Casilda y más allá de Casilda en el nombre de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿a quiénes Dios comisiona? ¿A quiénes Dios les da un encargo? Qué lindo, porque algo sí sé yo, que si bien es cierto, los seres humanos somos testarudos a veces, somos cabeza dura, pero no cabe duda que Dios conoce perfectamente todo lo que nosotros somos, hasta lo más oculto dentro de nosotros Él lo sabe. Así que la pregunta es, ¿a quiénes Dios comisiona? ¿Será que Dios nos va a obligar y a la fuerza va a enviar un ángel que nos doble el brazo y nos envía a hacer lo que no queremos hacer? No, Dios no es así. Y tal vez todo lo que he venido diciendo, algunas cosas son broma. Si usted no quiere trabajar, no trabaje, váyase al infierno.
Algo manipulador, ¿verdad? No, no, eso es una broma, solo para que se ría. Pero si usted no quiere trabajar, no trabaje. Si usted quiere ser una persona sin fruto, no dé fruto. Si usted quiere ser un cristiano que nunca ganó un alma, nunca le predicó a nadie, nunca cambió la vida de nadie, nunca influyó en nadie, pues ¿qué podemos hacer? Si así le gusta, así le gusta. Sin embargo, la pregunta es: ¿a quiénes Dios comisiona? La respuesta es muy sencilla: a aquellos que están dispuestos a obedecer, aquellos que están dispuestos a ir y aquellos que están dispuestos a hacer el trabajo de la obra del Señor. No es que usted tenga que ser un súper conocedor sabio de todos los secretos y las profundidades. No es que usted tenga que saberse todos los textos de la Biblia en el griego, en el hebreo, en el arameo y en todo. No. Porque lo más lindo es que nosotros podemos predicar de Cristo de una forma tan sencilla que lo único que tenemos que hacer es contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cuando nosotros contamos todas las maravillas y todo el bien que el Señor nos ha hecho, y de cómo Él nos ha rescatado, nos ha ayudado, nos ha provisto, nos ha sanado, nos ha liberado, y de cómo Él ha intervenido en nuestra vida de una forma milagrosa, ahí es cuando se despierta la fe de la gente, sabiendo: si Dios lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Pero usted no necesita darle el sermón más profundo, usted no necesita recitarle todos los versos de la Biblia. Lo único que usted necesita es tener un corazón dispuesto a hacer lo que el Señor le está llamando a hacer. Y eso es lo maravilloso de una comisión, es un encargo. La visión de Dios siempre nos comisiona y nos encamina a hacer algo nuevo, diferente y aún controversial. Porque lo que Pedro estaba a punto de hacer era controversial con sus creencias, era controversial con la estructura de la iglesia judía, que habían salido de los 120, que habían recibido el Espíritu Santo. Era controversial. Por eso lo criticaron. ¿Por qué fuiste a comer con gentiles? ¿Por qué entraste a la casa de esos incircuncisos? Y qué triste era ya la iglesia. Y todavía tenían mente de religiosos. Pero Pedro estuvo dispuesto a hacer cosas controversiales. Levante su mano derecha y diga conmigo: voy a hacer cosas controversiales, que no serán agradables a los religiosos. Vamos, dígalo: no serán agradables a religiosos o a estructuras de pensamiento que se oponen a que Cristo sea predicado de una forma sencilla. Pero voy ya a los últimos detalles. No sé si tengo a mi hermano que estaba tocando el piano o ya no está. Ya está. Yo pensé que ya se había ido a descansar a su casa. Los que están contentos digan amén. Digan todos conmigo: envisionados, comisionados. Ahora diga: guiados. Es mucho más fácil ser efectivo si tenemos una guía sobre la cual trabajar. El Espíritu Santo le dio una agenda a Pedro, le dio una guía, le dijo: van a ir por ti, te van a llevar a la casa de tal y ahí vas a hacer algo. Pero la guía se recibe siendo sensible a la voz del Espíritu Santo. Le voy a contar un pequeño testimonio porque todavía hay algo más, pero no quiero extenderme mucho. Hace más de 15 años yo estaba una noche dormido en mi casa, cuando escuché una voz que me dijo: ve a Belice. Pero fue tan fuerte la voz y tan clara que yo desperté a mi esposa y le dije: ¿tú escuchaste algo? ¿Qué? Escuché una voz, le dije. ¿Y qué te dijo? Ve a Belice. Belice. ¿Conoces a alguien en Belice? No. ¿Tú quisieras ir a Belice? No. Bueno, dejémoslo ahí. Y no hice caso. Nos dormimos. Pasaron los días y a las 2 semanas exactamente, 15 días después, otra vez como a las 3 de la madrugada, una voz: ve a Belice. Desperté, volví a interrumpirle el sueño a mi esposa
Le pregunto, ¿escuchaste algo? No. ¿Qué escuchaste ahora? Me dice. Lo mismo. Ve a Belice. ¿Tú crees que es la voz de Dios? Creo que sí. ¿Quieres ir? No. Y me dice, pero vas a tener que ir. Sí. ¿Estás seguro que te habló? Sí. Bueno, vamos a Belice. 15 días después de eso planificamos un viaje de vacaciones, porque realmente no era misionero. Vamos a pasear a Belice, solo a ver qué hay en Belice. Belice es un paisitito chiquitito en Centroamérica que no quiere ser centroamericano. Sí, no quieren ser centroamericanos. No están unidos a la Unión Centroamericana, están unidos al CARICOM, que es todo el Caribe. No hablan español como idioma principal, hablan inglés. Además, el 60% de la población es de raza morena y el 40% restante son árabes, chinos, hispanos y de todos los que usted se imagina. Pero me fui a Belice, me llevé a mi familia, nos fuimos en un carrito, íbamos puras salchichas, todos ahí, puro chori. Llegamos a la frontera, nos acompañaba un misionero que solo era como un guía. Me paro y de repente aparece un pastor. Y cuando aparece una persona, yo no sabía que era un pastor. Aparece, yo parado en la frontera, ni sabía cómo hacer el trámite para pasar el carro, nada. Yo estaba ahí parado, yo decía, ¿y aquí qué estoy haciendo acá? Un calor terrible. Pero es tropical, pero caliente. Y parado estaba cuando de pronto se acerca alguien y me dice, mire, discúlpeme, ¿usted es pastor? Sí, le dije, soy pastor. Yo también soy pastor. Y yo lo vi, yo sentí que usted era un pastor, me dice. Es más, me dice, yo no lo conozco, pero Dios me dijo que usted tiene que ir a predicar a mi iglesia hoy en la noche. Y yo así, no, yo aquí tengo amigos, vamos a pasar. Pasamos el carro, pasamos todo. Íbamos a ir solo 5 días a dar una vuelta, esa era la idea principal. Nos quedamos 15 días. Y ese pastor le dijo a otro pastor, y ese le dijo a otro pastor, y ese le dijo a otro y a otro. Y estuvimos de lugar en lugar. En esos 15 días casi nos recorrimos todo Belice, aunque no es muy grande, no era muy difícil también. Pero ahí me quedé sorprendido. Cuando Dios te da una visión, una revelación, Él te comisiona. Pero cuando Él te comisiona, Él te guía. Y algunas veces la guía de Dios no es como la guía nuestra, que necesita 100% de certeza. Nosotros necesitamos un GPS que diga cómo llegar del punto A al punto B. Y Dios nos dice como Abraham, afuera. ¿Y a dónde? Salí primero. Vete de tu tierra, vete de tu parentela. Qué difícil el llamado de Abraham, ¿no lo cree? Qué rico que el Señor esta noche nos hablara y nos dijera, vete de tu tierra. ¿A dónde? A París. Ah, qué rico. ¿Ah? Nos dice a dónde. Pero Abraham le dijo, vete y en el camino yo te digo. Y ese hombre le creyó a Dios y agarró todo, se fue. Digan todos conmigo, Dios me da una visión y una revelación para comisionarme, pero no me dejará solo en el camino. Él siempre me guiará. Aunque estés parado en una frontera así, con cara de gallego, dice algo por allá. Milagrosamente va a llegar el próximo que te va a llevar. Pero el elemento principal siempre es el mismo. No es un instituto teológico, no es una universidad donde te preparaste 20 años, no es conocer todos los textos bíblicos ni todas las doctrinas, aunque ninguna de esas cosas es mala, pero ese no es el elemento principal. El elemento principal es tu corazón. Sí, Señor, heme aquí.
heme aquí, yo iré. Lo que Él no quiere hacer, yo lo hago. Yo respondo. Ahora entiendo que Casilda me necesita. La familia que vive a la par de mí en gran conflicto me necesita. Mi amigo que trabaja juntamente todos los días, hacemos labores juntos, me necesita, está deprimido, se quiere quitar la vida. El hombre del bus me necesita, el de la tienda me necesita. Todo aquel que todavía no ha entendido me necesita. Heme aquí, Señor, yo lo hago. La peor tragedia es que después de haber recibido una revelación no respondamos a ella. Pero igual Dios no tiene problemas con eso, porque se recuerda que cuando escogieron a Matías para el lugar que había dejado Judas, hasta citaron la escritura. Dijo: echemos suerte sobre Bartolomé y Matías, porque escrito está que otro tome su lugar. Mire a su vecino y dígale: si tú no quieres, Dios no se complica, otro tomará tu lugar. Pero no le cedas tu lugar a otro. No vendas tu primogenitura. No cedas el privilegio de haber sido protagonista en un avivamiento. No cedas el privilegio de haber estado allí. No que te lo contaron, sino que tú digas: yo estaba ahí, yo lo vi. Siento una unción poderosa desatarnos esta noche. Dios te envisiona, te comisiona, te guía. Y cierro aquí ahora sí. Él te ayuda. Él te ayuda. Porque para que Pedro llegara de Jope a Cesarea, llegaron y dijeron: aquí estamos enviados por Cornelio. No se preocupe, apóstol Pedro, traemos sanguchitos para el camino, usted no va a pasar hambre. Tranquilo. Es más, nos dijeron que nosotros pagamos todos los gastos, usted no tiene que pagar nada. Tranquilo. Porque cuando tú estás dispuesto y tú dices: Señor, ¿y cómo? ¿De dónde? El Señor dice: tranquilo, tú solo tienes que tener el corazón y yo tengo todo lo demás, porque yo soy el dueño de todo eso. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Cómo llegaste a Guatemala las primeras veces y a México? Porque tenías tantos dólares que no sabías en dónde gastarlos, ¿va? Si a veces la gente conociera nuestras historias, lo que tuvimos que hacer para obedecer la comisión que Dios nos dio, llegar a un lugar donde uno dice: ay, el boleto vale $1,500 y no tengo pero ni 150. Y Señor, ¿y qué? Y ahí es cuando: ¿quieres responder? Sí, bueno, tranquilo, yo pongo lo mismo. Se pagan boletos de una forma sobrenatural. Se puede uno ir a echar un cafecito a Starbucks de una forma sobrenatural. Se puede uno ir al lago más lindo del mundo, Atitlán, Panajachel, de una forma sobrenatural. Hasta gustos te cumple el Señor, porque Él no solo te envisiona, te comisiona, te guía, pero también te ayuda. Él no te dejará. No te dejará. Yo comencé la iglesia de Reu en el año 2002, a mediados del 2002. Y yo tenía un Volkswagen 71, bocho, escarabajo. Cuando la ciudad en donde vivimos es fría y Retaluleu es caliente, cuando bajábamos con mi familia teníamos que llevar colchas, ponchos, no sé cómo le llaman, porque cuando regresábamos veníamos del calor y veníamos subiendo y se le entraba todo el chiflón, frío. Y mis hijos venían
tenía aire incluido. Pero muchas veces yo iba solo a una célula en donde iban solamente 5 gentes. Y mi esposa me decía: tenés para la gasolina solo 20 quetzales. No nos alcanza para ir y regresar. 20 quetzales hoy son 40 pesos argentinos. Teníamos que recorrer una distancia de más de 100 kilómetros, ida y vuelta. Bueno, échale, a ver si un hermano nos ayuda para regresar. Ni modo, vámonos. Y le echaba. Llegábamos, predicábamos, cenábamos. Y cuando íbamos de regreso, yo estaba así: Señor, toca el corazón de alguien, por favor. Y siempre Dios de repente se acerca: gracias. Ay, muchas gracias, bendecimos esa siembra, ¿va? Así como: ay, gracias. Nos íbamos al carro: ¿cuánto fue? ¿Cuánto fue? Fueron 20 quetzales más. Ya tenemos para regresar a la casa. Y le echábamos los 20 para regresar a la casa. Y yo tenía un bocho. Hoy no le voy a contar qué carro tengo, pero ya no viajo en bocho, en uno un poquito mejor que este. Pero yo ahí aprendí que lo único que Dios quiere es que digamos: yo voy, Señor. Tú sabes que no tengo, pero tú eres el dueño de todo. Y si tú me mandas, tú me ayudas. Y Él me ha ayudado, y Él nos ha ayudado, y Él te va a ayudar a ti. Solo tienes que desear hacer algo para el reino de Dios. Hay Cornelios cerca de ti. Claro, más de alguien te va a cuestionar: ¿por qué te fuiste a meter a la casa de ese? ¿Qué podemos hacer? Siempre hay gente que piensa así. Pero tú no te pongas a pelear. Tú cuéntale las maravillas que Dios hizo al llegar a la casa de ese. Y algo que yo estoy convencido desde que esta iglesia hoy vinieron a dejarme un pastor y un ayuda pastoral de una iglesia muy linda. Yo le dije, le presenté al apóstol, yo quería que lo conocieran y que tuvieran una relación. Y le dije algo que yo lo creo, apóstol, que esta iglesia y el congreso que ustedes realizan cada año es sumamente importante en la región. Es referente, es una herramienta divina que no solamente nutre a los de vida abundante, sino cuánta gente no viene a aprender a ser enriquecida. Y la iglesia tiene que darse cuenta de eso. Ustedes todos tienen que saber que este es un lugar de tanto privilegio en el reino de Dios, y que tienen un Padre espiritual que Dios lo ha ungido con una habilidad de conexión preciosa. Él tiene un corazón como no muchos tienen. Por eso vale la pena que toda la iglesia esté activa en este trabajo. Vale la pena que todos se enrolen. Levanta su mano y diga: llegó mi momento, llegó mi tiempo, yo me comprometo. Y yo quisiera hacer una oración por todos aquellos que dicen: Señor, yo quiero activarme, dinamizarme en esto. Salgan de sus lugares y vengan acá, ya no tenemos mucho tiempo. Venga para acá, por favor. Quiero orar.